Buenas noches, mis queridos amigos. Hoy vamos a tener un estudio en Génesis capítulo 14. Vamos a leer la palabra en la autoridad del Padre, del Hijo y en la unción del Espíritu Santo. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Gión, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Admah, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los Rafaitas en Astarot, Carnaim, y a los Susitas en An, a los semitas en Sabe que era Taim, y a los Oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispar, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Esesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Admah, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y en el valle de Sidim, estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron todas las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo de él, hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también
a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que nos guíes, que nos orientes, que nos des sabiduría para entender, para interpretar de una forma de vida esta tu palabra, para sacar el mejor provecho de ella, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, en el capítulo 13 que habíamos estudiado la semana pasada, habíamos mirado algo que de pronto dentro de la narrativa bíblica, pues en ese momento no tiene ninguna o no tiene mayor connotación en el relato, pero que suscita de pronto dentro de los otros textos que se van leyendo algún tipo de importancia o interés a la luz de lo que nosotros queremos ir viendo y a la luz de lo que podemos ir entendiendo paulatinamente gracias a la sabiduría que Dios nos da y gracias a la revelación de su Espíritu Santo. Entonces, de las cosas que habíamos leído, una de ellas era que al separarse Abraham y Lot, cada uno había tomado para sí un lugar hacia donde ir. Abraham le había dicho a Lot: no haya problema entre tus pastores y los míos, entre tú y yo, porque somos hermanos. Si tú eres a la izquierda, yo iré a la derecha; si tú eres hacia el norte, yo iré al sur. Algo así más o menos, dándole a entender que se tomarían caminos diferentes para continuar sus vidas, el uno apartado del otro. Y fue así como se separaron. Pero el hecho de haberse separado de Abraham, y no solamente de haberse separado de Abraham, sino de haber tomado una elección muy conveniente para él, no teniendo en cuenta hacia dónde se dirigía, posteriormente iría a traer problemas no solamente a Lot, sino que pondría también en problemas a su pariente Abraham. Entonces vamos a leer el versículo 10 del capítulo 13, y dice así: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Mire, aquí hay una palabra bien importante, y es: él miró la llanura y vio que toda ella era como, o sea, no era auténtica, era una simple semejanza. Parecía como la tierra agradable de Dios, como el huerto de Jehová. Era como. Y ese parecer llevó a Lot a tomar la determinación de irse en esa dirección. Y dice: entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. O sea, se fue al oriente, en contradirección a la dirección de Abraham. Pero no solamente dice eso, mire: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, fue extendiendo su territorio hacia Sodoma. Y ya habíamos leído en el versículo 13 que esas tierras las iba a destruir ¿quién? Dios. ¿Pero por qué? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Es decir, en pocas palabras, Lot fue extendiendo sus tiendas y se fue ensanchando hacia el pecado. Aunque la Escritura dice que Lot
fue un alma justa, un hombre justo, pero al buscar morar en medio de personas de una condición inadecuada, le llevaron a tener grandes problemas, como les decía, no solamente a él, sino también a su pariente. Pero en medio de todos estos hechos, en medio de todas estas circunstancias que van aconteciendo en medio de la vida de un cristiano, en medio de lo que sucede alrededor nuestro y de nuestros parientes, se van manifestando las bondades de Dios y la multiforme gracia de Dios para con todos. La forma de que tiene Dios de obrar en las diferentes circunstancias, sea cual fuere. Entonces vemos acá que el buscar una dirección contraria a la que Dios prefiere simplemente le trae problemas a este tipo de personas. Bueno, en cambio para Abraham Dios le dio una promesa tremenda, que era que esa tierra la daría a él y su descendencia para siempre, y le estaba mostrando la tierra agradable para que él viviera. Pero bueno, vamos a mirar ahora, a raíz de esa disposición de Lot, qué circunstancias hay. Entonces vamos a mirar en el capítulo 14 las situaciones. Vamos a leer desde el versículo 13. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar Salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Entonces, una de las circunstancias era que no solamente los reyes de Sodoma y Gomorra y sus compañeros habían quedado prisioneros de que Kedorlaomer, que era el rey principal dentro de los cinco reyes, sino que también habían de afrontar unas circunstancias todavía más delicadas, no solamente para su vida, para sus amigos, para sus parientes, sino para sus propias pertenencias. Entonces vemos que la primera condición es quedar presos. O sea, habían sido tomados como servidores, ya no eran libres totalmente. Esto que se narra aquí de una época histórica donde los reyes expandían sus reinos, sometiendo otros reinos, tiene que ver en cierta forma también con el ámbito espiritual. Cuando nosotros como personas, como cristianos, tomamos decisiones que van en contra de la buena y agradable voluntad de Dios, nos va poniendo en circunstancias de desventaja para nuestras vidas y para nuestras familias. Entonces aquí vemos que primero cayeron cautivos de Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, y le habían servido ya por 12 años, y finalmente ya en el año 13º, o sea en el año 13, ya se rebelaron, pero con tan mala suerte de que en vez de lograr su libertad, lo que hicieron fue perder todo lo que tenían y quedar en unas condiciones todavía peores a las que tenían antes en su sometimiento a este rey.
Mire lo que dice. Y en el año 14 vino Quedarlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en An, a los evitas en Sebe que Kiriataim y a los oreos en el monte de Seir, hasta las llanuras de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enispart, que es en Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Asesón Tamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bera, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Quedorlaomer, rey de Elam, Tilda, rey de Goim, Anrafel, rey de Sinar, y Ariot, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. 4 reyes contra ¿qué? Contra 5. Eran menos los reinos o los reyes de los cuales hacía parte Quedorlaomer, que eran 4, que los reyes que estaban con los reyes de Sodoma y Gomorra. Eran 4 contra 5. Más aún así, los reyes que estaban con Quedorlaomer y sus seguidores derrotaron al rey de Sodoma y Gomorra, porque salieron huyendo, y dice que algunos cayeron en pozos de asfalto. Posiblemente es lo que hoy conocemos como el petróleo. Posiblemente. Esa es la idea que me da. Y finalmente arrasaron con las ciudades y los tomaron cautivos. O sea, lo que les decía, quedaron en todavía peores condiciones en las que estaban. Anteriormente les servían, pero tenían sus ciudades, tenían sus bienes, tenían sus familias. Y a cambio aquí ya habían perdido todo, su libertad, sus bienes, su familia. Algo parecido a lo que el Señor Jesucristo escribe allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 10. No sé si el versículo 10 exactamente, donde dice, vamos a mirar. Juan capítulo 10, verso 10. Ahora si tienen una Biblia por allá, ustedes a la mano, ojalá la tengan cuando vayan a hacer los estudios, para que verifiquemos los datos. Y así, si yo me equivoco, ustedes me pueden mandar una sugerencia. Qué bueno que me mandaran sugerencias y aportes. Sí, San Juan capítulo 10, verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces el ladrón no viene sino para ¿qué? Para hurtar y matar y destruir. Entonces dése cuenta aquí que las condiciones en las cuales había quedado los reyes de Sodoma y de Gomorra venían a ser cada vez que peores. Habían perdido todo, estaban cautivos, no tenían bienes, ya no tenían territorio. Pero entonces aquí se suscita una situación bastante maravillosa de parte de Dios, utilizando a su siervo. Y yo lo llamaría como ese ministerio liberador, porque Dios es liberador. Dios no solamente nos provee, nos perdona, nos sana,
nos ayuda, nos orienta, nos aconseja, nos cuida, sino que también nos libera. Jesucristo en el mismo libro de San Juan, capítulo 8 del versículo 31 en adelante, habla sobre cómo verdaderamente puede ser libre la persona. Dice así más o menos: entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces nos damos cuenta cómo aquí Jesús anuncia esa facultad o ese poder divino de Dios para liberar a las personas, para liberar las almas de cualquiera que fuera la condición bajo la cual hubiera caído cautivo. Por lo general es por culpa del pecado, porque el mismo Jesucristo dice en el versículo 36 de Juan 8, si no estoy mal: si el Hijo os libertare, de hecho vamos a mirar, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice que el siervo no permanece en casa, más el Hijo sí permanece en casa. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 30 y vamos a leer. Verso 36 dice de Juan 8, verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y el 35 dice: el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, la verdadera liberación del hombre, verdadera liberación, auténtica liberación en todos los aspectos, solo proviene de parte de Dios. Solo Dios puede liberar el alma y todo tipo de situaciones en el ser humano, porque Él es omnipotente, porque Él es el creador, porque de Él es el poder. Por eso en el Padre Nuestro usted ve que el Señor Jesucristo nos enseña y nos dice: y líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, si de Él es el poder, ¿quién más que Él puede librarnos? Entonces aquí comienza ese ministerio en manos de los hombres de parte de Dios, que es el ministerio liberador. Vemos como un hombre como Abraham, vamos a leer allí en el versículo 13 en adelante, dice: vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en Encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Esaú, de Escol, y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Vemos que eran tres. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, y los siguió hasta Dan. Entonces vemos allí que Abraham asume ese liderazgo. ¿El liderazgo de qué? De liberación, de liberar no solamente a Lot, porque vamos a darnos cuenta que no solamente liberó a sus parientes, sino que liberó todo, absolutamente todo, de aquellos reyes que habían tomado los bienes, las tierras y también las personas. No solo, como les decía, de sus parientes, sino de todas las personas, mujeres, niños, las familias, todo lo liberó. Pero esto no lo hace una persona que no cuente con un apoyo extraordinario, un apoyo divino como el que tenía Abraham.
Era un hombre de promesa, era un hombre guiado por Dios, era un hombre empoderado por Dios. Entonces él asume el liderazgo con otras 2 personas más, seguramente líderes de comunidades, y emprendieron esa gesta liberadora de aquellas personas. Entonces podemos ver aquí la naturaleza de un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es una persona que solamente se gloria de las promesas que tiene para sí y se vanagloria de eso y se jacta de eso, sino que también se duele de la necesidad humana. Por eso este hombre es conocido como el amigo de Dios, porque no solamente cree a Dios, sino que piensa como Dios. Aquí lo que hace Abraham no es despreocuparse y dejar que su pariente corra la suerte que pueda correr por sus decisiones, aunque era responsabilidad de lo que le estaba pasando por sus decisiones, porque nadie lo envió para allá, él mismo tomó la decisión. Dice que él miró la llanura del Jordán, que toda ella era como huerto de riego, como el huerto del río del Edén, como el huerto del riego de Jehová, y le pareció maravillosa. Otra iniciativa supuestamente brillante como la de Eva, que Eva vio el fruto que le estaba ofreciendo Satanás como un árbol codicioso para alcanzar la sabiduría y ser semejantes a Dios, y este vio la llanura como algo atractivo para lograr sus fines personales, sus metas personales, independientemente de quienes habitaran, de quienes vivieran a su alrededor. Entonces aquí vemos esa consecuencia, pero también vemos a ese hombre de un corazón sensible a la necesidad humana, no solamente, como les decía, de sus parientes, sino de todas esas personas, mujeres, niños, hombres, que habían sido no solamente primeramente, que no habían sido primeramente o solamente cautivos y sometidos bajo el rey Kedorlaomer y sus aliados, sino que habían sido despojados de todo. Entonces, en ese sentido de justicia, guiado por Dios, toma acciones este patriarca, ejemplo para muchas generaciones de creyentes a nivel mundial, y arma a todos, equipa a todos los criados de su casa, que eran 318, y esta iniciativa es apoyada por otros 2 personajes que habitaban en la misma tierra de Canaán. Es decir, ya Abraham tenía aliados. Las personas que emprenden una empresa con ayuda de Dios cuentan con aliados de parte de Dios, pero a la cabeza iba este empoderado de Dios, Abraham, este hombre que tenía promesa de poseer la tierra. Y miren que ya aquí Abraham se mete en unos territorios que no eran en ese momento, en cuanto a la narrativa bíblica, su competencia. Se mete en territorios enemigos, pero se mete ¿con qué? Con la protección, con la guianza de Dios, o más bien con el salvoconducto, con el pasaporte de Dios, para poder eliminar a sus enemigos y rescatar todo. Ya en el mismo capítulo 14, el verso 17 en adelante, la semana entrante vamos a tocar un tema que es bien espinoso para muchos predicadores, pero que realmente es un tema que debemos tratar con bastante conocimiento de la palabra y que va a ser útil, que es el tema de los diezmos. Y vamos a anotar algunas cosas allí que tienen que ver también con el pasaje que hemos leído,
de cómo Abraham, después de haber tenido la fortuna de rescatar todo, no hace mal uso de lo que Dios le entrega en sus manos. Bueno, quiero motivarlos a que se suscriban, de que me envíen sus aportes, sus comentarios, sus anécdotas. Quiero enviar un saludo muy especial a Osvaldo Carrasquilla y a su hijo Joan Sebastián, que son suscriptores, son nuevos suscriptores en esta página y que están muy atentos a este tipo de predicaciones. Les motivo que sigan adelante, que me envíen también sus aportes. Igualmente un saludo muy especial a todos mis suscriptores. Les motivo que me manden un saludo, que me manden también algún tipo de palabra de fortaleza, de ánimo. Todos necesitamos del apoyo de los demás en el área espiritual. Les agradezco también sus oraciones, no solo por el ministerio, sino por mi vida personal, por la familia. Yo les agradezco y que Dios les bendiga en gran manera. Entonces, hasta la próxima semana, que Dios les bendiga y adelante, por favor, repasen y espero sus aportes. Mil bendiciones.